Marcelo Ramal, ¿cómo le va? Muy buenas noches, Raúl Graneros lo saluda. Buenas noches, Raúl, un gusto saludarlo. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo está analizando el actual momento de la Argentina en el plano económico financiero y qué piensa de las recientes medidas que impuso el gobierno nacional y en particular el ministro de Economía Luis Caputo y la política monetaria que está llevando a cabo el Poder Ejecutivo? Bueno, ocurre lo siguiente. En primer lugar, sobre el momento económico presente, creo que hay que describirlo primero con datos objetivos. La principal cuestión que cruza a la Argentina y a su panorama económico es una fuerte recesión. Los datos de la actividad industrial, de la utilización de la capacidad instalada en la industria, de las ventas minoristas continúan presentando datos de fuerte retroceso respecto de años anteriores y tampoco se avisora un crecimiento respecto de lo que va de un mes a otro, salvo en algún caso muy tenue. Este es el primer punto. Esta recesión indudablemente está asociada con la brutal caída del poder de compra de la población, en particular de la población trabajadora. Los salarios, en términos de poder de compra real, han caído en lo que va del año 2024 entre un 20 y un 40% de acuerdo al sector que consideremos, privados o trabajadores estatales. Lo mismo ha pasado con las jubilaciones, que no recuperaron la pérdida ocurrida sobre todo en los meses fuertemente inflacionarios de diciembre, enero, febrero. El consumo interno representa alrededor del 80% de la demanda y por lo tanto, ahí está la raíz de esta recesión económica. Tenemos después una situación de, según el gobierno, equilibrio fiscal muy cuestionada desde el punto de vista de cómo se llega a ese dato. Todos sabemos que por un lado el gobierno ha transformado compromisos que hacen a las erogaciones del Tesoro de forma corriente, los ha transformado en deuda, es lo que ha ocurrido con las compañías del sistema eléctrico, ¿no es cierto?, que integran Gamesa, deudas que no han sido reconocidas y que han sido transformadas en documentos, pagarés, ¿no es cierto?, a futuro. Y junto con esto, la transformación de otras obligaciones que del sector público, en particular la del Banco Central, también en deuda del Tesoro, es decir, un supuesto equilibrio fiscal que se ha alcanzado en base, ¿no es cierto?, a un fuerte endeudamiento. Es decir, un precio muy caro, que es bajar la inflación, buscar el equilibrio, pero a costa de situaciones adversas como las que acaba de describir. Claro, y ahí viene el problema de lo que señalaba usted, Raúl, sobre la política monetaria. Acá, hay un diagnóstico, una tesis, ¿no es cierto?, de los que gobiernan, de que controlando la cantidad de dinero circulante se va a lograr bajar los precios. Yo le decía a un colega suyo que esta relación que establece el gobierno entre la moneda y los precios es parecida a la que establece un médico nutricionista entre un bypass gástrico y la silueta de una persona. Todos sabemos que cuando alguien es sometido a esa operación, después no come, o
come muy poco y baja de peso de una manera drástica y compulsiva. ¿Eso quiere decir que ha recuperado un estado físico adecuado? No lo creo. Acá simplemente lo que se dice cuando se habla de secar la plaza, retirar pesos de la circulación, esos pesos que se retiran de la circulación fundamentalmente tiene que ver con una contracción, esta que estábamos mencionando antes, en lo que son los salarios y las jubilaciones. Porque naturalmente si no hay pesos, es porque no hace falta emitirlos en función de los gastos corrientes, ¿no es cierto?, ni del Estado ni de las empresas. Existe de todas maneras una emisión que se relaciona con otras cuestiones y que en estos meses fue importante, por ejemplo, para el pago de intereses de deuda del Banco Central. Ahora, con emisión cero, ¿qué es lo que está buscando el gobierno? Está buscando asegurar una estabilidad cambiaria, una deflación. ¿No es cierto? La deflación es el bypass gástrico, es decir, una caída de precios o, en el mejor de los casos, un sostenimiento de los precios actuales a fuerza de una importante recesión. Bueno, las consecuencias de esto nosotros tendremos que verlas. Ahora, acá hay que incorporar otro elemento, que es el balance de divisas. El balance de divisas está muy mal. Argentina sigue teniendo reservas negativas. Lo poco que reunió tuvo que utilizarlo para pagar deuda y, como todos sabemos, hay alrededor de 15.000 millones de dólares guardados en silos, en plantas de almacenamiento de cereales de las compañías exportadoras, esperando otro tipo de cambio, que no es este. ¿Ese tipo de cambio es una devaluación? Totalmente. Es decir, esperando una devaluación. El gobierno lo resiste. ¿Por qué? Porque, bueno, una devaluación volvería a la situación fuertemente inflacionaria. Esa situación fuertemente inflacionaria tendría dos consecuencias. Una, escalaría el peso de la deuda, que en este momento está asociada, en la deuda en pesos, ¿no es cierto?, asociada a la marcha del dólar o de la inflación, y por lo tanto espiralaría los intereses de deuda, y luego espiralaría la insatisfacción popular, porque a un gobierno recesivo, de salarios a la baja, de jubilaciones a la baja, le queda como tabla de crédito popular esta cuestión de que la inflación ha bajado en los últimos meses. Si esto se revierte por una devaluación, bueno, el gobierno tendría, digamos, un golpe político importante. Entonces, apuesta, ¿no es cierto?, a la deflación, a que los precios caigan sobre la vía, ¿no es cierto?, de poner un torniquete en el conjunto de la economía. Ahora, ¿cómo resuelve el problema de las divisas? Bueno, supone que en una situación en la cual durara, ¿no es cierto?, este torniquete, va a haber un ingreso de capitales. Los capitales que ingresan son especulativos. ¿Por qué motivo? Porque lucran, o tienen la expectativa de hacerlo, por la diferencia entre los rendimientos financieros en pesos y un dólar que en el planteo del gobierno se mantiene relativamente estable. Imagínese, Raúl, el especulador que trajo $100 en diciembre, los cambió por pesos, los puso en el mercado financiero hasta marzo, después compró, obtuvo 20% de rendimiento en 2 meses y compró con esos pesos $120.
porque en definitiva el dólar se mantuvo planchado más o menos en el mismo nivel. Entonces, en la Argentina, $100 se transforman en 120 en un plazo extremadamente corto. Es la vieja bicicleta, ¿no es cierto?, que conocimos en varias épocas de la Argentina. El futuro de esa bicicleta, de la cual el gobierno hace reposar un ingreso de dólares de corto plazo, es el bypass gástrico, ¿no es cierto?, o torniquete o deflación, para llamarlo de alguna manera. Es una apuesta muy costosa, principalmente para la población que vive de su trabajo, que vive de su jubilación, con un porvenir, ¿no es cierto?, muy incierto, en un país aparte donde la carga de la deuda se está tornando explosiva. Los cálculos de lo que es el nuevo endeudamiento público bajo este esquema económico en los últimos 7 meses llegan al equivalente de 70.000 millones de dólares. Entonces, esta situación que vivimos esta semana, donde parte de las reservas de oro del Banco Central se van a Inglaterra para operar de garantía de un eventual préstamo, bueno, me hace acordar, ¿no es cierto?, al jugador compulsivo que cuando sale del casino de Mar del Plata se cruza a esos locales que uno ve, ¿no es cierto?, sobre la Rambla, que dicen compro oro, ¿no? ¿Es legal haber tomado esa decisión de llevar reservas de oro a Inglaterra solamente con el argumento de que allí obtendrían un rédito y aquí, estando quieto, no lo tendrían? Y la otra pregunta, bueno, ¿queda a riesgo de una eventual decisión de alguien de embargar fondos de Argentina? A ver, ocurre lo siguiente. Dudo enormemente que el motivo por el cual se hizo esta operación sea el rédito económico de colocación de reservas que efectivamente tienen un rendimiento muy pequeño, ¿no es cierto? Es decir, como rendimiento económico para el país es mínimo en relación a lo que significa, ¿no es cierto?, su salida del país. Es mucho más creíble pensar que esto se hizo para constituir una garantía. Indudablemente la garantía físicamente disponible en un banco del exterior tiene digamos, un nivel de credibilidad, de solvencia mucho más importante que si estuviera simplemente constituida en el Banco Central de la Argentina. Es decir, esa garantía en el Banco de Inglaterra o en el Banco de Basilea contra un préstamo, si el préstamo es impago, bueno, es fácilmente ejecutable. Eso es muy claro. Esto tiene que ver, Raúl, con los vencimientos de deuda que empiezan a aparecer a partir de enero del 2025, vencimientos para los cuales el gobierno todavía no ha reunido las reservas. Bueno, y es indudable que está gestionando dinero y está de alguna manera ofreciendo garantías para esos recursos. Ahora, el país se enteró de esta garantía del Banco Central, de esta salida del oro del Banco Central. Con el hecho consumado. Porque, sí, y porque trabajadores bancarios lo pusieron de manifiesto. Es decir, hubo que revelar esto, ¿no es cierto? El gobierno no informó que lo iba a hacer. Entonces ha sido una operación que se quiso mantener en secreto. Hay un manejo de un enorme aventurerismo que tiene que ver
con sostener esta operación financiera a lo que dé, ¿no? Y digamos, en esta operación financiera donde se genera una ficción de estabilidad que asegura rendimientos extraordinarios a un grupo de especuladores, bueno, el pato lo está pagando, reitero, la población que ve caer su ingreso, su poder de compra, y peor todavía, su derecho al trabajo, porque la recesión está siendo el terreno fértil para suspensiones laborales, despidos, plantas que trabajan a la mitad de su capacidad, que eliminan un turno, que eliminan planteles enteros en función de esto. Y acá entra otro ingrediente importante, especulando también con que se ha votado una reforma laboral y trabajadores que son despedidos hoy y que cuentan con derechos laborales adquiridos pueden ser reemplazados por trabajadores que, de acuerdo a lo que incluye la ley bases, serían contratados en forma de clara precarización. Reforma laboral que, dicha sea de paso, tiene como protagonistas al gobierno nacional, que llamó a una mesa técnica a empresarios y a la CGT para afinar las medidas en la reglamentación de tal norma. Sí, claro, pero digamos, ya en lo que dice la letra de la ley hay cuestiones realmente muy preocupantes. Solo menciono una por el hecho de que es poco conocida, y es el artículo de la ley base que sustrae de la ley de contrato de trabajo todo lo que se conoce como contrato de servicio, contrato de obra, ¿no es cierto? Es decir, el trabajo con factura, el trabajo que se factura a través de trabajadores que se tienen que inscribir como monotributistas. ¿Cuál es la gravedad de esto? Digamos, esa figura, la figura del monotributista, existe para el trabajador independiente, para el plomero, el carpintero, el gasista. Lamentablemente, todos sabemos que en los últimos años se ha abusado del monotributismo para generar relaciones laborales encubiertas. Es decir, hay personas que facturan todos los meses a una misma empresa, a un mismo patrón, una suma de dinero por una tarea, y esa relación laboral es encubierta como un contrato de servicios. Bueno, hoy existe la posibilidad de que un trabajador inicie un juicio justamente por presunción de relación laboral, es decir, que diga, acá llevo tantos años trabajando así, por lo tanto corresponde que tener una estabilidad laboral, una relación de dependencia. La ley elimina esa ligazón entre el contrato de trabajo y la presunción de una relación laboral encubierta, lo que permite que alguien trabaje extendiendo una factura y por tanto sin derechos indemnizatorios, sin derechos laborales de ningún tipo, en forma indefinida. Ahora, no sé qué quieren afinar de esto. No sé qué quieren afinar. Como nota pintoresca, pero que hace mucho al tema, Raúl, estuve mirando hace unos días la tercera temporada de la serie El Encargado, ¿no es cierto? Exacto. Donde, este personaje, que es un pícaro, bastante subido de tono, ¿no es cierto?, que hace Guillermo Francella, decide formar una agencia de gerenciamiento de edificios. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace renunciar a encargados que tienen 20 años de antigüedad o 30 años
de antigüedad en su puesto de trabajo, y él los recontrata, entonces el encargado del edificio dice, bueno, pero ahora ahora soy empleado tuyo, y dice, no, empleado ya no sos, ahora facturás, ahora sos un emprendedor, y entonces todos los meses me haces una factura por tu servicio de portería. Esto que en la serie suena satírico, gracioso, es la ley bases llevada ya a la novela, digamos, a la ficción, que bueno, en este caso no es tan ficción, ¿no es cierto? Y a propósito, una ley bases, una reforma fiscal, decisiones políticas de alto impacto que las toma un gobierno de un presidente como Javier Milei, con un partido como La Libertad Avanza, con una ínfima representación en la Cámara de Senadores, que no alcanza a 10 senadores, 38 diputados, y además muestra que va a más, porque con el flamante ministro Federico Sturzenegger, lo que viene en la Argentina es el cierre de decenas de organismos públicos por decreto, en el marco de precisamente la decisión política de la transformación, especiales, la desregulación del Estado que encabeza Federico Sturzenegger, y con resonantes denuncias de corrupción en distintos organismos o en discapacidad, como se denunció recientemente. Todo eso son la materia prima para las reformas que está impulsando el actual gobierno y que lo mantienen al presidente con un nivel aceptable de acompañamiento. Bueno, ocurre lo siguiente, comenzando, digamos, tu pregunta es compleja y tiene varias partes, pero empezando por el principio, efectivamente un gobierno con una representación parlamentaria muy pequeña, pero que ha armado un cuadro de colaboración política. Acá se ha dado la paradoja de que el hombre que rechazaba a la casta, bueno, gobierna con el concurso de la casta. Si no, no se hubiera votado la ley bases en diputados y en el Senado. Es decir, se ha armado un cuadro de complicidades políticas con todo esto que estamos señalando acá. Milei, de hecho, ¿no es cierto?, ha construido, ¿no es cierto?, esta cogobernabilidad, no solamente con el radicalismo, con el PRO, sino también con distintos gobiernos de provincia, inclusive pertenecientes al justicialismo, a quienes, ¿no es cierto?, les ha prometido el caramelo de futuras inversiones, que de todas maneras con el régimen aprobado dentro de la ley bases, le van a dejar muy poco a las provincias, a la Argentina, en materia de divisas, en materia de utilidades, porque el famoso RIGI transforma al país en una suerte de zona franca. Uh-huh. Pero el gobernador de Tucumán, gobernador de Salta y varios otros se integran a este arco de complicidades políticas. Y luego, en este arco de colaboración, indudablemente que ocupa un lugar la cúpula de la CGT, que hoy está redactando la letra chica de la reforma laboral con el gobierno. Es indudable que cuando el gobierno, en aquella famosa reunión que tuvieron los dirigentes con el ministro Franco en abril, cuando el gobierno le prometió que la caja de los sindicatos, es decir, los famosos aportes de los afiliados, iban a seguir siendo aportes obligatorios y no iban a pasar a ser aportes voluntarios, bueno, la CGT bajó unos cuantos decibeles en la oposición a la ley bases. Entonces, Milei avanza en función de estas complicidades políticas y sindicales, indudablemente. Marcelo Ramal, economista, referente de política obrera, como siempre, un gran gusto saludarlo y analizar el actual momento de la Argentina y con todas sus aristas. Como siempre, muchísimas gracias y tenga usted muy buenas noches.
Raúl, gracias a usted y bueno, como siempre, saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Muy buenas noches.